queridos amigos? Estamos en un repaso de la lección, ya vamos en la lección número 3 y los invitamos para que estudien con nosotros, podamos repasar, no sin antes invitarlos a que en su casa puedan ustedes leer día por día la lección, porque este solamente es un comentario, así que los invitamos para que este estudio les pueda servir y esta semana podamos alimentarnos de esta lección. Así que los invitamos y en este repaso tenemos en la compañía de nuestro hermano Ángel Mejías. Él estará con nosotros repasando esta lección. Buenas noches, hermanos. Es un gusto que esté con ustedes, ¿verdad? Repasando esta lección. Va a ser algo muy interesante y yo creo que especialmente esta lección se aplica muy profundo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero antes que nada, quiero elevar una oración para que el Espíritu Santo nos inspire a poder aprender más de Él. Así que cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, Dios de misericordia, muchas gracias, Señor, porque eres bueno y estamos respirando, Señor, y sabemos, Señor, que tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que derrames sabiduría sobre nosotros, entendimiento para poder entender las Escrituras y para aprender a ser más humildes, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos y no dejes solos, Señor. Gracias, pedimos aquí también por aquellos que están viendo ahorita y que ellos sean bendecidos con esta lección. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con esta lección titulada Orgullo versus humildad. Es la lección de esta semana y yo quiero iniciar contándoles una historia. Ah, en cierto lugar, un pueblito, se escuchaban las carretas que venían cargadas de leña, que venían cargadas de cosas que la gente transportaba por medio de las carretas. Entonces un anciano estaba con su nieto y poniendo atención a las carretas que pasaban por ese lugar, le dijo, ¿escuchas la carreta? Y el nietecito le dijo, oh sí, se escucha un fuerte ruido. Y el anciano le dijo, esa carreta que viene, que va a pasar, está vacía. Y pasó la carreta, así como lo había dicho el anciano, la carreta estaba vacía, no llevaba carga, venía completamente vacía y se escuchaba el ruido cuando iba pasando por la carretera, se escuchaba el ruido, todo se movía y provocaba un ruido inmenso. Después de que pasó esa carreta, vino otra carreta más, pero esa nuevamente el anciano le dijo al niño, viene otra carreta, ¿escuchas el ruido de la carreta? Y el pequeño le dijo, "Oh, casi no se escucha, sí, sí se oye, pero muy poco. De hecho, si pone uno atención, apenas si se logra escuchar". Entonces el anciano le dijo, esa carreta viene completamente llena. Cuando pasó la carreta, venía hasta arriba de sacos de frijol, arroz y otros granos. Y se fue la carreta. Entonces al anciano le dijo al pequeño, ¿lo ves? Cuando estamos vacíos, cuando nuestra vida está vacía, cuando nuestra mente está vacía, es cuando muchas veces somos más orgullosos, nos gusta alardear más, nos gusta ser presuntuosos. Mas sin embargo, cuando estamos llenos, cuando realmente conocemos y cuando realmente sabemos, es cuando hacemos menos ruido y no decimos nada, porque no hay nada que decir. Así es la vida del cristiano. Cuando estamos llenos de Jesús, estamos calladitos, pero actuamos y estamos llenos de Jesús y vivimos la vida con Jesús. Pero cuando estamos vacíos, muchas veces
solemos alardear de algo que no tenemos. Entonces, esta lección, orgullo versus humildad, tiene que ver mucho con lo que somos nosotros y también tiene que ver, el Señor quiere que veamos qué es lo que hay dentro de nosotros, cómo nos comportamos realmente, ¿ok? Entonces, a lo largo de la historia hemos visto a personas orgullosas, hemos visto a personas también de corazón muy sincero. Y en esta semana eso es lo que vamos a estudiar. El Señor nos habla a nuestro corazón, ¿no? Y quiere que nosotros de alguna forma nos analicemos también con esta lección. ¿Algún comentario acerca de esta lección para introducirnos en los comentarios, Ángel? Sí, claro, bueno, nosotros sabemos que el orgullo vino por un ser primero en el cielo, Amén. quiso ser más que Dios, ¿verdad? Así es. Y lo que vamos a ver que la lección nos va a hablar será que no ir a esos pasos igual que ese ser, porque el orgullo nos cierra a nosotros para poder recibir al Señor y su palabra. Lo que Dios quiere es que seamos humildes. Por ejemplo, si vemos aquí en el, este versículo, que es el versículo para memorizar, dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Siempre enfatizaba Jesús, ¿verdad? Que para poder recibirlo a Él, tiene que ser humilde. O sea, cada uno hace la decisión de ser orgulloso, tratar de probar algo a Dios o a las demás personas, o, ok, esperar, ser paciente y ser humilde. Así que vamos a ver eso más adelante, pero eso es lo que va a hablar acerca de la elección, orgullo contra la humildad. Así que vamos a ver cómo los dos se oponen y que nosotros cristianos tenemos que practicar la humildad. Amén. Muchas gracias, Ángel. Es muy interesante lo que vamos a estar estudiando y sobre todo porque en algún momento de nuestra vida tal vez hemos sido orgullosos, tal vez hemos actuado de la manera que no es correcta. Entonces debemos de pensar en ello y también aquí nos comenta acerca de que muchas veces también al hablar acerca de otros hermanos, muchas veces el analizar a otros hermanos está bien a la crítica o ver a los demás, pero tal vez no nos estamos viendo nosotros. Es algo que debemos de analizar y debemos de pedirle al Señor que nos dé esa humildad, que nos dé esa capacidad para que no caigamos nosotros en el orgullo, en la vanagloria y podamos simplemente servir al Señor. Vamos a iniciar con el día domingo, las opresivas garras del orgullo. Ah, y aquí nos da una descripción, dice, la palabra orgullo tal vez hace pensar en algún político arrogante, en una persona rica o famosa o en un pavo real. Hay muchas personas que yo sé que tú conoces y muchas veces podemos verlas que tal vez son orgullosas, que por tener cierta posición los vuelve orgullosos. Pero como sabemos y como Ángel lo comentó, sabemos que el orgullo surgió en aquel ángel creado por Dios, surgió en este ángel llamado Lucifer. Él dejó que el orgullo entrara en su corazón, él quiso ser como Dios y entonces esa forma de pensar, ese orgullo, es el que ahora quiere traer a la humanidad y utiliza esa arma para que nosotros, al orgullecernos, al ser como Él, dejemos de seguir a Dios, cuestionemos algunas cosas, apartemos nuestro corazón de lo que realmente debemos hacer, que es Cristo Jesús, y entre en nosotros ese orgullo. Ah, el texto nos dice, los textos de esta semana nos dicen, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo.
porque sabemos que el que ama al mundo, pues prácticamente no puede amar a Dios. En nuestro corazón está el amor a Dios o el amor al mundo. También dice, porque nada en este mundo, de lo que hay en el mundo, los deseos de este mundo, nos van a traer cosas buenas. Todo lo que hay en este mundo, y si amamos las cosas que hay en este mundo hay muchos deseos, muchos placeres, pero sabemos que no nos llevan a cosas buenas. Y sobre todo, saber que este mundo va a pasar. Si tú eres orgulloso por lo que tienes, eres orgulloso por lo que sabes, por la posición en la cual estás, quiero decirte que este mundo va a pasar. Mas sin embargo, Cristo Jesús, el que hace la voluntad de Dios, eso será para siempre. Entonces es lo que debemos de analizar. ¿Qué es lo que nos ayuda y lo que nos beneficia a nosotros en nuestra vida como cristianos? Ser orgullosos, creernos tal vez más que otras personas o hacer la voluntad de Cristo Jesús. ¿Qué opinas, Ángel, acerca de este día? Sí, bien interesante esta porción porque, como él mencionó, sabemos que el orgullo proviene de Lucifer, no viene de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Ok. Si leemos Isaías 14, capítulo 14, versículo 12 al 14, ¿verdad? Vemos lo que pasó con Lucifer, ¿verdad? Quiso ser más que Dios, un querubín perfecto, ¿verdad? Y quiso no solo ser como Dios, quiso ser más que Dios, quiso ser el número uno. Ok, y si lo comparamos a Filipenses 2, 5 al 11, dice que él tomó en forma de un siervo. Además, dice que no estimó ser igual a Dios. Aunque nosotros sabemos que Jesús era Dios, ¿verdad? Es Dios. Ujú. Pero se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Vemos estas dos comparaciones. Lucifer, orgulloso, quiso ser más que Dios. Dios, el Hijo de Dios específicamente, Jesús, dijo que no se igualó igual que a Dios, sino que Él se despojó de su gloria, se humilló para enseñarnos a nosotros el amor del Padre y nos enseñó cómo debemos nosotros vivir una vida de humillación. En realidad, el mejor ejemplo que podemos ver de un ser humilde es Cristo Jesús. Amén. Porque en realidad nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados. En 1 Juan 2, 15 al 17 dice que no amemos a los deseos. Además dice más el texto que todo que ama los deseos del mundo no proviene del Padre, no son del Padre, diciendo que las cosas del mundo no vienen de Dios. Así que un cristiano no debe practicar pecado. ¿Y cómo nosotros podemos negar nuestra carne? Bueno, una de las maneras que presenta la lección es ser humilde, es Amén. recibir al Señor, es negar tu carne, pero solo es posible por la gracia de Dios. Aquí dice, bueno, que sí puede haber un orgullo positivo, ¿verdad? Que estás orgulloso porque tu hijo logró, ¿verdad? Algo grande, ¿verdad? Ujú. Am, pero el orgullo que está hablando en la lección es el orgullo malo que surgió en el cielo, ¿verdad? Y hay un contraste entre Dios y Lucifer y ahora nosotros estamos en ese foto, estamos en medio. Ahora, Dios nos da la decisión a nosotros. ¿Te quieres ir al lado del diablo, enemigo, y ser orgulloso y piensas que sin Dios puedes hacer las cosas? ¿O sientes una necesidad de la ayuda de Dios? Tomas la ayuda de Dios, ser humilde, acepta las cosas y dice la Biblia que te irá mejor en la vida, serás prosperado. Así Amén. que, hermano, no seas agarrado de la opresión del orgullo, porque el orgullo fue el primer pecado de Lucifer.
Y ese es uno de los pecados más grandes, número uno que menciona la Biblia. Y eso es lo que nos quiere evitar Dios, que caigamos. Porque eso dice la Biblia que nos lleva a la destrucción final. Así que, así como Cristo se despojó de su gloria, así nosotros tenemos que ser siervos y Amén. servir a los demás, así como Jesús. Básicamente, hermanos, hay que ponerlo fácil. Jesús es nuestro ejemplo. Él fue humilde, así que nosotros tenemos que ser humildes también, porque Él nos enseñó el ejemplo perfecto de seguir. Así que, hermanos, el orgullo no tiene que reinar en nuestras vidas. Y si Así tenemos es. orgullo, hermano, tenemos que componerlo poco a poco, pero que Jesús reine en nuestra vida, ¿verdad? Y que se haga su voluntad. Amén. Gracias, Ángel. Y así tal y como Ángel lo mencionó, ciertamente muchas veces podemos sentir orgullo por algunos logros. A veces en la vida tenemos que ponernos metas y cumplirlas. Y muchas veces podemos decir, logré cumplir mi meta. No sé si en la vida te has sentido orgulloso por lo que han hecho tus hijos, orgulloso por lo que has logrado, pero debe de ser un orgullo en el cual tú reconozcas que todo lo que posees, que lo que has logrado es gracias también a Cristo Jesús, porque de Él es todo lo que hay en este mundo. De Él vienen las victorias. Él ya venció en la cruz. Entonces, Amén. cuando nosotros vencemos, cuando nosotros llegamos a una meta que nos hemos fijado, es gracias a Él también. Cuando reconocemos eso, entonces no es que nosotros seamos orgullosos, sino que podemos sentirnos felices al haber logrado algo que te has propuesto en la vida. Entonces, pero recuerda siempre que no reine ese orgullo en ti, porque todos somos iguales delante de Dios. Y cuando nosotros tomamos un lugar que no nos corresponde, como lo mencionó Ángel, Satanás quería tomar el lugar de Dios, pero no el lugar para amar a su criatura, sino que lo creado que fue Satanás quería tomar el lugar para poder gobernar y mandar y hacer lo que él quisiera por poder. Entonces, cuando nosotros nos sentimos con ese poder, con esa autoridad, entonces es cuando el orgullo reina en nuestro corazón. Y eso es algo que debemos de evitar porque eso no nos lleva a Dios. Entonces, el siguiente día es conócete a ti mismo, la parte de lunes. Y aquí nos habla acerca de una historia. Y yo quiero que Ángel nos cuente esta historia y esta comparación. Yo sé que muchos conocen esta historia que nos cuenta la Biblia, Sí. pero vamos a invitar a Ángel para que nos Sí. introduzca en este día. Bueno, la historia se acerca en Lucas capítulo 18, 9 al 14, ¿verdad? Está hablando de dos personas. Está hablando del fariseo Así y es. del publicano. Amén. Me fascina estos tipos de tópicos porque da una comparación bien interesante el Señor Jesús. Dice que dos hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano, ¿verdad? Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ok, versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y mira lo que dice en el 14 versículo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la palabra del Señor Jesús. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Bueno, es religión contra una relación con Dios, un arrepentimiento genuino contra una persona que piensa que es justo y hace las cosas para Dios, pero en los ojos de Dios
no es correcto. El fariseo, mira, hay que comparar en nuestros días. Podemos ser fariseos modernos. Podemos orar. Además, ya podemos ser bautizados. Podemos orar, podemos diezmar con nuestro saco bien arregladito todos los sábados, sentarte en la vaca a escuchar y nunca conoces a Jesús. Así es. Pero cómo es eso? Bueno, porque no tiene una relación íntima con Dios. Una cosa es, sabes de Jesús y otra cosa es, conoces del Señor Jesús. A veces pensamos que por nuestras obras hacemos cosas justas. La palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. No hay nada justo en nosotros. El evangelio de todos modos, la buena nueva de salvación, que no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación y poder ser perfecto. Pero lo que Jesús no, Jesús identifica el problema del ser humano. Y en la lección estamos hablando del orgullo, ¿verdad? Es el número uno. El fariseo está orgulloso, piensa que pues, se arregla bien, que hace su diezmo, iba al templo, que era mejor que ese publicano. Pero si ve la diferencia, el publicano sí era sincero y se arrepintió. El fariseo nada más pensaba que porque era de Dios, ¿verdad? Y hacía cosas de Dios, era justificado. Así que hermano, ¿qué aprendemos nosotros hoy en día? Que no tenemos que hacer como los fariseos religiosos. La religión nos mata a nosotros, porque hay muchos que saben de Dios, pero no los conocen en verdad al Señor Jesús. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Quiere que nosotros en verdad tengamos una relación íntima con Él y que lo Amén. conozcamos. Nosotros no hacemos todo esto para ganar, si simplemente es una respuesta de nuestra fe que profesamos en ese día que nos bautizamos y es una continuación de nuestra fe. De allí Jesús nos justifica para ser justo delante del Padre, para poder ser salvo. Así que no seamos como los fariseos, hermanos. Es lo peor trampa que podemos caer del enemigo. Seamos humildes, seamos como ese publicano, sincero, que trata de hacer lo mejor que él pueda para seguir al Señor. Y si vamos a venir a la iglesia, hazlo con felicidad, con gozo. No juzgues a tu hermano nada más por la apariencia, ámalo, así como el Señor Jesús. Y verás que tu orgullo poco a poco se va a ir y vas a ser más humilde. Y yo creo que siendo más humilde en esta vida, facilita todas las cosas en esta vida, en verdad. Y así como lo describe los dos hombres, uno que es humilde y uno orgulloso. Así que no seamos como el fariseo, seamos como el publicano, bien sincero. Ok, muchas gracias, Ángel. Realmente es un tema muy bonito, ¿no? Que debemos de conocernos a nosotros mismos. Recordemos que mientras estemos en este mundo, podemos aparentar muchas cosas. Podemos ser, como dijo Ángel, venir bien vestidos, pasar a hacer las oraciones, estar dispuestos a estar ahí, pero el único que conoce el interior y las intenciones del corazón es Dios. Amén. Entonces, a Él no lo podemos engañar. Y aquí se nos invita a que seamos sencillos, seamos humildes, nunca orgullosos. Nos habla acerca también cuando dice que cuando vayas a una fiesta, no vayas y te enaltezcas tú solo y te pongas en el lugar principal, sino que dice, deja que aquel que te invitó, si él desea enaltecerte, entonces él te ponga en el lugar principal. Que sea él, que sean otros quienes miren en ti y te pongan a ti en el lugar que te corresponde y no tú mismo ir y ocupar un lugar que tal vez no te corresponde. Entonces, debemos de conocernos, debemos de analizarnos y tener cuidado. Que el que te enaltezca algún día sea Cristo Jesús. Así como cuando Satanás llegó y se presentó ante el cielo y el Padre le dijo, Satanás dijo, he venido a rodear la tierra. Y el Padre le dijo, oh, rodeaste la tierra, pero ya viste a mi siervo Job.
Entonces, que así pueda decir de ti, que el que te enaltezca sea Cristo Jesús, que diga, oh, ya viste a mi siervo que está en tal iglesia, ya viste a mi siervo que está en tal lugar. No seas tú, sino que tú ten una relación con Dios para que sea Él el que se enaltezca de ti, que Él te ponga en el lugar que debes. Muy bien, vamos avanzando en la parte del martes. Moisés, un siervo humilde. Mm, Todos conocemos la historia de Moisés, conocemos por todo lo que él pasó. Y en esta parte vamos a resaltar la humildad que tuvo Moisés. Moisés, al haber sido encontrado por la hija del faraón, eh, fue criado en un ambiente donde nada le hacía falta, donde él lo tenía todo. Tenía buena educación, buenas vestiduras, alimento, tenía todo, estaba rodeado de todo lo bueno y todo lo que tal vez en algún momento tú y yo deseamos. Pero a pesar de haberlo tenido todo, él decidió dejar todo eso que lo rodeaba, él decidió dejar la grandeza y fue a unirse con su pueblo. Él dejó la opulencia, dejó las riquezas, dejó una vida de poder y eligió algo muy diferente. Y aquí nos dice, eh, con el mundo a su alcance tuvo fuerza moral para rehusar las alegüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que man, gozar de los deleites temporales del pecado. wow. Algo impresionante. Él pudo haber gozado de toda la riqueza que tenía, de todos los deleites, del poder que le ofrecía estar dentro de la familia real. Y él fue y se unió a su pueblo, pero era el pueblo de Dios. Entonces él ahí dejó las riquezas, dejó al mundo y él prefirió ser parte del pueblo de Dios. Y se humilló. Y fue y se hizo siervo como ellos. Entonces, qué gran enseñanza de Moisés. Pero esto no acaba solamente con que él fue humilde, con que él decidió, renunció a la grandeza y se fue a ser humilde junto con sus hermanos, sino que hay algo más detrás de todo esto. Ahí no termina su preparación de él. ¿Verdad, Ángel? ¿Qué más nos Sí, puede decir de esta preparación? me impresiona cómo Dios puede enaltecer a una persona. Mira, nosotros sabemos quién es Moisés, ¿verdad? Se le apareció el ángel de Jehová en la zarza ardiente, ¿verdad? Y vio a Dios y no lo podía creer esa gran visión que vio, Así ¿verdad? es. Además, le dijo que él iba a liberar a su pueblo. Y Moisés dijo, yo pues ni hablar, yo sé cómo. Pero dije, ve, yo voy a poner las palabras en tu boca. Es bien impresionante cómo Dios escoge a gente insignificante para hacer su obra. Si nosotros leemos en Hebreos 11, nosotros sabemos que ahí habla acerca de la fe y las patriarcas en el Viejo Testamento. No solo Moisés, sino Abraham, Enoch, o sea, muchas personas que, aunque no conocían el personaje Jesús, el Hijo de Dios, pero sí creen en Dios y por su fe fueron justificados para Así la es. vida eterna. Y Moisés fue uno que escogió la elección para que podamos hablar. ¿Qué podemos decir de Moisés? Básicamente él lo tenía todo, lo podía tener todo. Pero dice en Hebreos 11, 26, dice, teniendo por mayor riqueza el vertuperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tiene pues la mirada en el galardón. Es bien Amén. impresionante que dejó Moisés las riquezas de Egipto, lo negó, lo podía tener todo, podía ser rico, lo podía tener todo lo que él necesitaba en esta vida. Pero dice aquí, además, va más profundo aquí, por causa de Cristo, dice, Amén. es que dejó los tesoros de Egipto porque dice que tenía un galardón mejor. Más Sabemos, grande. sabemos que Moisés no llegó a la tierra prometida, sabemos por qué, ¿verdad? Pero
dice aquí que Moisés tenía una esperanza que iba a llegar a una Canaán celestial, Amén. lo llaman aquí. Y es impresionante cómo Moisés, en vez de coger algo mayor carnalmente, fue escogido por Dios para liberar a su pueblo y, y se hizo Moisés grande. Dice en la Biblia que no hubo profeta mayor que Moisés en aquellos tiempos. Dice que era el mayor de los profetas Moisés. Nadie hizo lo que Moisés pudo hacer, pero sabemos que fue Dios en él. Ahora, Ok. ¿qué podemos aprender nosotros aquí? Aprendemos que así como Moisés negó los placeres, además aquí lo dice que los deleites temporales del pecado, nosotros también debemos ser igual, un ejemplo. Negar el pecado, las cosas carnales que temporalmente te da placer, pero no te da felicidad. Este mundo un día se va a acabar. Así que aprendemos que nuestra mirada está en Jesús y en nuestra recompensa, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra meta para que nosotros cada día más conocemos más a Dios, nos humillamos más y aprendemos más de Él. Así que Moisés fue uno de nuestros ejemplos y yo creo que es un buen ejemplo de seguir Ok. como un siervo de Dios que fue Amén. Como una Moisés. persona, ¿verdad? Como igual que nosotros. Es algo impresionante y pues su vida es el testimonio de una relación con Cristo Jesús. Moisés, de tenerlo todo, prefirió el camino difícil, pero el camino que lo llevaba a Cristo Jesús. Amén. Él presenció cuando las aguas se convirtieron en vino, cuando el mar se abrió, presenció cada uno de esos grandes milagros y fue un gran líder. Y a pesar de que cuando Dios lo preparó, porque tuvo su preparación también, él nunca dijo, yo gobierno a este pueblo, yo he hecho esto. Él, al contrario, siempre fue humilde y fue sencillo. Y aquí lo que aprendemos es que cuando tienes esta relación con Cristo Jesús, cuando te acercas más a Él, eres humilde y sencillo. No existe en ti, porque así como Dios es humilde y sencillo, esa humildad y esa sencillez también te llena a ti, también te empapas de esa humildad de Cristo Jesús. Entonces es lo que debemos de practicar y es lo que pasó con Moisés. Esa relación con Dios lo llevó a ser humilde, lo llevó a no creerse más que los demás, pero también lo llevó a ser un gran líder. En la actualidad muchos conocemos su historia. ¿Por qué? Porque él tuvo una buena relación con Cristo Jesús. Y ahora vemos en el día miércoles, muchas veces podemos estar cerca de Jesús, podemos convivir con Él, pero aún conservamos y a pesar de que andemos con Él, muchas veces no aprendemos acerca de la humildad, muchas veces aún queremos seguir con prácticas que tal vez hacíamos antes, tal vez nuestro corazón aún no está siendo humilde como debiera, y es porque nos hace falta tener más esa relación con Cristo Jesús. Y aquí en la parte del miércoles nos habla acerca de la mayor ofensa y nos habla acerca de los discípulos. Los discípulos habían vivido con Jesús, habían visto los milagros que Jesús hacía, habían visto sanar a personas, multiplicar panes y peces, calmar la tempestad, habían estado con Él en cada situación y como nos habla aquí la lección, a pesar de eso, si tú en este momento pudieras, que es una analogía, vamos a ponerlo así como una analogía, si tú pudieras transportarte a ese momento en el cual Jesús estaba con sus discípulos y ver que el tema de conversación era cuál era el, el favorito de Jesús, cuál era el primero, cuál era el que él era mejor para él. O sea, esa discusión de ser el primero. ¿Verdad, Ángel? Nos sorprendemos, ¿no? Porque después de vivir con Jesús, esperamos algo diferente. No que la discusión fuera cuál era el favorito de Jesús.
Sí, pues es bien interesante porque los discípulos estuvieron con Jesús por un buen tiempo, ¿verdad? Y sabemos como ser humanos podemos cometer errores, ¿verdad? Ujú. Y vemos que los discípulos como ser humanos como nosotros se equivocaron, ¿verdad? Y vemos que ellos todavía no entendieron el ministerio de Cristo. Además, hasta después de resurrección podían tener un poquito más, pero no completamente, hasta que ellos, al punto que se iban a morir, entendieron completamente qué eso significaba seguir a Jesús. Vemos aquí, los discípulos se disputaban entre quién será el mayor, o Sí, sea, ¿quién será el mayor entre nosotros? insinuando que quién será el primero. Y le da esta respuesta, dice Jesús, aquí dice en Lucas 22 Así a es. 27, dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y dice, no es el que se sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Wow, porque si lo leemos así nada más, nos confunde poquito porque nosotros entendemos que supuestamente el mayor es que se sienta a la mesa porque nos están sirviendo a nosotros, según nos están sirviendo a nosotros. Pero Jesús lo reversa. El que sirve es el mayor. Ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que hablamos en Filipenses 2? Que se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Me encanta cómo en la Biblia conecta todo a Jesús. Jesús fue siervo, ¿verdad? Sirvió al Padre perfectamente. Dice la Biblia que no hay defecto en él. Y dice la Biblia que él no vino a ser servino, sino a A servir. servir. Wow, qué impresionante, qué humildad Así de es. Jesús, porque para que nosotros sirvamos a otra persona, tenemos que tener humildad para poder decir los demás. Si no, nuestro orgullo nos gana decir, ¿sabes? Que ellos me sirven, ¿no? Y A mí, además la lección aquí nos dice, ¿no? Que el orgullo es uno de los mayores pecados que puede existir, algo que el Señor no le gusta, no tolera, que nosotros seamos orgullosos. Porque cuando eres orgulloso, siempre actuamos como los discípulos. Queremos saber quién es mayor. Ver a nuestros hermanos y decir, oh, es que yo sé más que él. Es que yo tengo un mejor cargo que él. Es que a mí me han pasado mejores cosas que él. Y entonces cuando nos llenamos de orgullo y no vemos el centro de nuestro cristianismo que es Cristo Jesús. No vemos que todo lo que tenemos es por Él. No vemos que en vez de ser orgullosos, debemos de, con lo que tú sabes, con lo que has aprendido, entonces enséñalo a los ujú, demás. Busca que ellos también aprendan, busca que ellos también crezcan espiritualmente. Lo que sabes no es para que te lo quedes, ni es para presunción. Lo que has aprendido es para que lo practiques en tu vida y entonces lo enseñes a los demás. Porque todos somos iguales delante de Dios. Todos los discípulos eran iguales, todos tenían la misma capacidad, todos eran amados por Dios, todos somos amados por Dios. Y aún el que no le conoce también es amado por Dios. Tú que estás en casa, donde quiera que estés, tú eres amado por Dios y tienes un valor. Yo tengo un valor y tenemos el valor que somos hijos del Dios Altísimo. Entonces, nadie es inferior ni superior a nosotros. Todos somos iguales delante de Dios. Entonces, esto era lo que los discípulos aún no entendían. Ellos querían saber, pero no debemos de ser orgullosos. No debemos tampoco de preguntarnos quién es el mayor, quién sabe más en la iglesia. Nada de eso. Preocuparnos por tener esta relación con Jesús y preocuparnos por ser humildes y sencillos, que es lo que Él espera de nosotros. Vamos a pasar a la parte del jueves y ya casi terminando, ya para terminar nuestra lección. Una lección muy hermosa, así que esperamos que sigan con nosotros repasando esta lección. Y aquí me recordó el título de un canto, Fija tus ojos en Cristo. El título lo dice todo completamente. Nuestra mirada
debe de estar siempre en Cristo Jesús. Aquí los discípulos vemos en la historia que ellos se preocupaban por quién era el mayor delante de Dios, se preocupaban por quién hacía lo mejor para él, por quién estaba más cerca de Jesús, pero no se preocupaban realmente por vivir como Jesús le estaba mostrando, porque Él es el gran ejemplo para nosotros. No hay mayor ejemplo que la vida de Cristo Jesús. Entonces, Él es el gran ejemplo. Y ellos, en vez de imitarlo, ellos se preocupaban por lo que ellos eran en ese momento, por lo que ellos, a quién quería más Jesús, a quién miraba más. Mas, sin embargo, Él dice, yo soy entre ustedes como el que sirve. Wow. Ángel lo mencionó, Jesús vino a servir, vino a ayudar, vino a mostrarnos, vino a ser humilde. Amén. Nunca se enalteció porque él podía hacerlo, él tenía Mm. el poder, él tenía todo para enaltecerse y él sí merecía la honra y la gloria y él sí merecía ser adorado. Mas sin embargo, a pesar de merecer todo eso, él se humilló, él vino y fue humilde, él vino y sirvió. Entonces, así como es Él, así debemos de imitarlo, pero nuestros ojos siempre deben de estar fijos en Cristo Jesús, fijos en cómo era Él, fijos en acercarnos más a Él y aprender más de Él y tener más esta relación de Él. Es como cuando tienes sed, cuando tú tienes sed y como en estos días que ha hecho mucho sol, tú tienes sed y tienes ganas a veces de tomar agua y tomar agua y tomar. Así debe de ser. Tus ojos fijos en Cristo Jesús, no te apartes de Él. Que esta sed de acercarte más a Él cada día pueda estar siempre en ti, aprender más e imitarlo más. Porque, como ya hemos dicho, si tú lo imitas más, tú lo buscas más a Él, entonces vas a aprender más de cómo era Él y entonces esa humildad, esa sencillez, esa forma de ser como Él era, se te va a contagiar y tú vas a poder ir y también contagiar a otros. Ángel, ¿quieres comentar algo de esta lección para terminar, ya para ir terminando? Sí, claro. Maravilloso. Tus ojos en Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de ese canto? Fija tus ojos en Cristo. Cuando vi ese título se me vino a la Sí, mente ese canto, ¿verdad? Porque en realidad como cristiano eso es nuestro meta. Es que Cristo sea el centro de todo lo que nos hacemos. Es maravilloso lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Nunca entenderemos por qué Jesús, Dios, hizo la encarnación y se humilló y murió por nosotros, hermanos. No seamos orgullosos. Yo he aprendido en mi vida que tienes que ponerte en tu lugar como pecador. Nunca creas que eres más que Dios, porque no lo eres. Del polvo saliste y polvo volverás otra vez. Y depende de ti si te quedas en ese polvo y te vas a morir o después en la resurrección vas a participar en la vida eterna. Nunca creemos que somos más que Dios. Eso es algo que nos va a matar nuestra alma. Dios es superior, sobrepasa nuestro entendimiento, Él lo sabe todo, Él lo traspasa todo. No hay nadie como Él en la creación. Y nosotros simplemente somos sus criaturas que sabiendo que iba a entrar el pecado, pero decidió salvarnos a nosotros. Nosotros necesitamos de Cristo Jesús. Dios no así es. necesita de nosotros. Él sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Él es todopoderoso, Él lo sabe todo. Pero hermano, nuestros ojos tienen que estar en Cristo Jesús para que no caemos en la trampa de ser más que Más Dios. que como Satanás Sí, intentó hacerlo. Claro, y por supuesto, aquí también hay una parte, ya para terminar, que nos dice que mientras más nos acerquemos a Dios, más vamos a ver nuestros errores, más vamos a ver lo que nos hace falta. Pero esa sencillez, ese amor hacia Él, esa humildad va a hacer que tú reconozcas tus errores, que tú aceptes lo que te haga falta y trabajar en ello y pedirle a Jesús
que cambie tu corazón, que cambie tu forma de pensar, que cambie tu actitud. Entonces, al darnos cuenta de ellos, al acercarnos a Él y darnos cuenta de qué es lo que estoy haciendo mal, entonces sé humilde y pídele al Señor que cambie tu corazón. Y eso va a hacer que tú puedas crecer más en Él, tú puedas tener una mejor relación y tu actitud cambie completamente. Sea una nueva criatura. Así que te invitamos, agradecemos por este repaso de la lección, ya hemos terminado, pero te invitamos a que te suscribas al canal, que compartas con tus amigos, que nos acompañes en cada repaso de la lección y que comentes, puedes comentar y podemos leer los comentarios también. Puede que haya cosas que aún se nos pasaron, pero tú coméntalo para que los demás que ven este video también puedan leer tu comentario. Que Dios te bendiga y que este repaso de la lección sea de gran ayuda para